Bueno, Pablo, bienvenido a la UNICEN. Es un placer para nosotros tenerte en nuestra casa de estudios y que nos deleites esta tarde con tu charla. Y gracias también por aceptar participar de este espacio que nos brindan los medios audiovisuales de la UNICEN para poder charlar unos minutos. Bueno, como sociólogo te has dedicado a estudiar y a desmenuzar un objeto de estudio particular para la sociología, como es la ciencia como problema social. Y más concretamente, la ciencia que se hace en los países de América Latina y a los científicos que trabajan en América Latina. ¿Cuándo y cómo fue que comenzaste a pensar y a ver que la situación en la que trabajaban los científicos en nuestros países era muy distinta a la situación de los científicos en los países europeos o en Estados Unidos? Es decir, que ese contexto social también influía en las prácticas científicas, en los propios conocimientos, en los resultados científicos, es decir, en el modo de hacer ciencia en general. Bueno, lo descubrí muy rápido, porque yo hice la primera parte de mi tesis de doctorado en Francia. Y en ese momento me interesaba ver cómo se producía el conocimiento adentro de los laboratorios, una cosa que estaba muy de moda en esos años. Y entonces mi primer lugar donde me metí fue en el Instituto Pasteur de París. Y después fui a la Universidad de Londres, un laboratorio de la Universidad de Londres. Y mi idea era después venir a Buenos Aires y a Río de Janeiro, a la Fiocruz, que también Buenos Aires en la UBA o en lo que era entonces la Fundación Campomar, es decir, lugares de excelencia en América Latina. Y en cuanto llegué a Buenos Aires me di cuenta de que todo era muy distinto, de que no había solamente una cuestión de recursos económicos, que por supuesto la distancia era muy importante, sino que la mayor parte de los que trabajaban en Buenos Aires, y muchos años después lo pude ver en Río, ya no para mi tesis, sino después, en trabajo posterior, todos habían estudiado en países centrales, o sea, habían hecho el doctorado, los muy viejos habían hecho incluso algunos el doctorado afuera, pero los más jóvenes, que en esa época tenían más o menos mi edad, un poquito más, habían hecho todos un postdoc en Europa o en Estados Unidos. Y cuando volvían, se traían una línea de trabajo que habían trabajado allá. Y muy a menudo esa línea no tenía nada que ver con lo que podían aplicar trabajando en Argentina o en Brasil. Entonces, ahí traté de desarmar ese paquete, porque el discurso de los científicos es: nosotros hacemos lo mismo, pero a pulmón, ¿no? Tenemos menos plata, menos aparatos, menos técnicos que nos ayudan, pero más o menos hacemos lo mismo. Y cuando yo me metí adentro, vi que no hacían lo mismo, que esto no quiere decir que sean malos científicos, algunos son muy buenos y de hecho están muy vinculados con la élite científica internacional y demás. Pero cuando eligen sus agendas, están muy marcados por aquellos que trabajaron en los países centrales. E incluso siguen vinculados, en general, porque hoy y en los últimos 20, 30 años, la verdadera especialización se da a nivel del postdoc, en los científicos. Y ahí, cuando deciden esa línea, es una línea que, bueno, las élites latinoamericanas están muy vinculadas a nivel internacional, están muy internacionalizadas. A veces tienen recursos de fundaciones de Estados Unidos o de la Unión Europea. Y lo que descubrí en esa época fue que había una división internacional del trabajo científico, donde los investigadores de la periferia, que podía ser América Latina, el norte de África, el sudeste asiático, digamos, distintas regiones con bastante desarrollo científico, pero relativamente periféricas, colaboraban con la construcción de la ciencia de los países centrales. Y entonces, si elaboraban un conocimiento que podía ser aplicado, esa aplicación no se iba a dar a nivel local, sino que se iba a dar a nivel digamos, global o de empresas que tenían la capacidad de industrializar ese conocimiento. Si yo me preguntaba, leyendo que tu visión sobre la producción de conocimientos científicos a nivel mundial, ¿no crees que esté dividida entre centros y periferias, sino que hay muchos centros y muchas periferias, incluso dentro de un mismo país, y que por eso preferís hablar de condiciones de periferialidad, y que más bien
tu visión es de describir lo que sucede en las redes de colaboración internacional con mencionando que hay una dinámica de integración subordinada o de división internacional del trabajo científico y que esta división de alguna manera conspira contra el desarrollo científico de los países justamente por esto que recién mencionabas, porque los temas los eligen los que están en cierta posición de esa división y no los científicos de nuestros países, repercutiendo eso sobre la relevancia social de los temas que pueden llegar a investigar. O sea, teniendo poco margen de maniobra nuestros científicos para negociar e investigar los temas que son relevantes para nuestras sociedades. Y yo me preguntaba si, con toda la experiencia que recién mencionabas tuya de colaboración internacional, ¿te habías visto en algún momento como inmerso en esa realidad que vos mismo analizás, es decir, que estabas por ahí participando de una red de colaboración internacional en una cierta posición, haciendo ciertas tareas científicas y no otras? Si eso había sucedido, ¿qué estrategias habías desarrollado para enfrentar esa situación y si también habías sacado experiencias de esas vivencias para tu propio tema de investigación? Sí, es una muy buena pregunta y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos reflexividad, ¿no? Digo, cuando uno mismo se pregunta acerca de qué conocimiento está generando, cómo, para qué, para quién, nos preguntamos incluso muchas veces cuál es el sentido de hacer estudios sociales políticos de la ciencia en América Latina. Y bueno, tiene muchos sentidos que podríamos conversar. Pero para no eludir la pregunta, la verdad es que sí, varias veces tuve que discutir cuestiones que tenían que ver con elección de temas de investigación. En un momento particular yo tenía un becario que se quedó sin beca, se terminó la beca, y estaba trabajando sobre la historia de la química en la Argentina. Y él estaba trabajando en particular la historia de la petroquímica, que era un tema que nos interesaba mucho porque estaba además a caballo entre ciencia e industria y nos interesaba mucho. Y en un programa financiado por la Unión Europea del que estábamos participando, nos ofrecieron una beca, pero con la condición de que cambiara el tema y se dedicara a la química de las sustancias naturales, a la historia de la química de las sustancias naturales, porque eso era el tema prioritario que habían decidido en Europa. Y yo se lo propuse, le dije, ¿a vos te interesaría cambiar? Y me dijo, la verdad es que no. Y bueno, yo te apoyo, porque me parece que para lo que a nosotros nos interesa es mucho más importante trabajar la historia de la petroquímica, porque eso además nos permite generar insumos para futuras políticas de investigación en ese sector y demás. Pero el problema es que te quedas sin beca. ¿Sí? Vamos a tener que conseguirte recursos para que termines tu tesis en condiciones adversas. Bueno, ese es un poco el dilema al que nos enfrentamos en esas circunstancias. Y después hay otra cuestión, y es que hace entre 5 o 8 años, colegas de los estudios sociales de la ciencia de países más desarrollados, en particular de Europa y Estados Unidos, descubrieron lo que llamaron los estudios postcoloniales en ciencia, tecnología y sociedad. Y entonces descubrieron que también se producía conocimiento en los países periféricos y les parecía que eso era un tema interesante porque ellos siempre habían estado centrados en el conocimiento, digamos, legitimado de élite que se producía en los países centrales. Y entonces descubrieron que había conocimientos tradicionales, que había, digamos, cierta idiosincrasia particular, es decir, patrones culturales propios de los países, de cada contexto que influían. Ahora, cuando hicieron todo eso, no tomaron en cuenta que nosotros hacía 30 años que veníamos investigando eso. Y cuando piensan en la ciencia en los países periféricos, no piensan que eso no es un enclave, sino que es una cuestión relacional. Es decir, la ciencia de los países periféricos está vinculada con la ciencia global. La cuestión es que nosotros mostramos hace muchos años que eso está vinculado de un modo subordinado. Y ellos ignoraron esas dos cuestiones. Con lo cual, bueno, tuvimos ahí un debate que sigue y que es muy interesante, ¿no? Porque
a mí me parece muy bueno que ellos se hayan interesado en estas cuestiones que hace 30 años no les interesaban. Bueno, y volviendo a lo que recién mencionabas de la reflexividad, ¿no? Que vos sos un científico que estudia a los científicos, ¿sí? ¿Cómo haces para lidiar con esa reflexividad? ¿Cómo haces para ejercer esa reflexividad en tus investigaciones? ¿Qué estrategias adoptás? Fui cambiando a lo largo del tiempo. Cuando era más joven tendía a creerle más a los científicos prestigiosos. Me costaba mucho tomar una distancia y ponerlo en duda. Yo en un momento escribí una historia de la biología molecular en América Latina y lo fui a entrevistar a Milstein, a Cambridge, ¿no? Y él me recibió durante todo un día entero, tomamos mate ahí en medio de la Universidad de Cambridge, y a mí me costaba mucho decirle a Milstein, mire, esto que usted está diciendo no fue así. Digo, usted está imaginando una explicación desde hoy, pero usted hace 50 años no podía pensar esto. Y es más difícil cuanto más, digamos, cuanto más importante. Milstein ya era un premio Nobel, ¿no? Y el único premio Nobel viviente de la Argentina, era una especie de prócer. Entonces, me costaba mucho poner en duda y tomar una distancia, decir, bueno, el discurso de los científicos es equivalente para alguien que hace ciencias sociales al discurso de un político, al discurso de un sindicalista, al discurso de un movimiento social. Son discursos de un actor que es una... Sí, que es, digamos, que no quiere decir que ellos no crean en lo que dicen. Es posible que el sindicalista, que el político crean, a veces sí, a veces no, pero digo, el hecho de que sea un actor no quiere decir que esté tratando de engañarme a mí como investigador. Pero los científicos tienen un discurso mucho más estructurado y entonces están acostumbrados a plantear conocimiento verdadero, conocimiento neutral, conocimiento racional. Entonces es mucho más complicado. Y lo fui intentando a lo largo de los años y me parece que se logra con un trabajo de cierta toma de distancia. Es decir, bueno, este tipo hizo cosas muy importantes en su campo, pero su explicación es su explicación y no la verdad. Digo, y entonces tomarlo con pinzas y analizarlo como cualquier otro discurso. También el hecho de que sea biología molecular y no sociología debe ayudar, quizás. Bueno, yo elegí concentrarme en las ciencias duras, claro, y no tomé nunca las ciencias sociales y muchas veces me preguntaron, bueno, ¿y uno podría hacer una sociología de las ciencias sociales? Y sí, por supuesto que se podría. Yo prefiero no hacerla, porque me siento demasiado implicado, claro, ¿no? Digo, yo veo, por ejemplo, en la Argentina, evidentemente hay en los últimos años una política implícita en relación con las ciencias sociales. Veo que predominan más algunos temas que otros. Pero no tengo la distancia como para analizarlo. Digamos. Sería bueno que viniera alguien con mayor distancia, tal vez de otro país, y pudiera... Yo conozco a toda la gente, digamos, porque son mis colegas de hace los últimos, no sé, 25, 30 años. Entonces, me cuesta analizarlo con mayor distancia. En cambio, con las ciencias duras también son colegas míos, somos todos investigadores del CONICET, profesores universitarios, pero tengo una mayor distancia con las ciencias duras e intento mostrar, ¿no? Por ejemplo, que una de las cosas que nos generó bastante discusión hace algunos años fue la idea de conocimiento aplicable no aplicado, ¿no? Nosotros vimos que el 70-80% del conocimiento que se producía en la Argentina se autodenominaba aplicado. Y nosotros pensábamos con algunos colegas, bueno, si todo eso fuera aplicado, estaríamos en Japón o en Alemania. Y no estamos ni en Japón ni en Alemania, con lo cual todo ese conocimiento, bueno, se pretende aplicado, pero es aplicable, digamos. Y la verdad es que después no se aplica. El porcentaje que los países periféricos aplican de ese conocimiento por múltiples razones, ¿no? En los años 60, 70 se pensaba que eso era culpa de una falta de infraestructuras industriales o del sector productivo que pudiera apropiarse de ese conocimiento. Hoy pensamos que la cosa es más compleja, digamos, que tiene que ver con... Eso es un factor, seguramente la historia del desarrollo
industrial, productivo de nuestros países influye, pero que hay también otros elementos que, digamos, que interpelan también a los propios científicos, ¿no? Y también hay dimensiones institucionales. En la medida en que los sistemas de evaluación se fueron centrando cada vez más en la evaluación de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, eso tiene un sentido en los países centrales, aunque también es muy problemático hoy y se está discutiendo esos sistemas de evaluación, y más con el panorama de los últimos 10 años de la ciencia internacional que está cambiando mucho, pero tiene un sentido crítico en los países periféricos. Entonces, ¿por qué tiene un sentido crítico? Porque lleva hasta la pregunta más crucial, que es, bueno, ¿para qué un país periférico tiene que hacer el esfuerzo personal de movilizar gente y de movilizar recursos que son muy escasos para hacer ciencia? Entonces, si nosotros no contestamos satisfactoriamente a eso, y eso nos interpela a todos, nos interpela a los biólogos moleculares, los físicos, los químicos, los sociólogos, los antropólogos, bueno, ¿por qué un país periférico, digamos, debería hacer el esfuerzo de generar investigación científica y tecnológica? Y esa pregunta hay que plantearla, no va de suyo. Sobre todo si una parte muy importante del conocimiento no se aplica o la sociedad no ve cuál es su utilidad. Y a menudo se dice, bueno, no sabemos para qué sirve hoy, pero puede servir para el futuro. Bueno, nosotros mostramos que si sirve para el futuro, en general le sirve a los países más desarrollados. De modo que es necesario tener esta pregunta todo el tiempo en frente nuestro. Hay una sociedad que nos está financiando. Tenemos una responsabilidad y tenemos que formularnos esta pregunta en función de esa responsabilidad.